Es clásico ya de la Namuncurá desde hace un par de semanas esta columna que es Pensar en Salud de la mano de Claudia. A su vez tenemos invitadas en el piso, es un placer recibirlas acá también, a Paula, y a Joana. Así que Claudia, les doy el pase, todo suyo el aire, y bueno, un gusto que estén por acá. Muchísimas gracias, Fabricio. Bueno, bienvenidas primero. Gracias. La idea de hoy es charlar un poco sobre lo que es género en salud, principalmente en salud pública, que es donde desempeñamos nuestras funciones. Joana, ¿querés presentarte? Bueno, hola, muchas gracias por la invitación. Es súper importante ponerle voz y palabra a esta temática que atañe a la salud pública. Bueno, yo pertenezco al hospital, al servicio de salud mental y también al primer nivel de atención. ¿Sí? Y Paula. Yo soy Paula Perestelia, soy trabajadora social, pertenezco al servicio social del hospital y bueno, también trabajo en el hospital y en un centro de salud, Bien. Que es el Pujol. Bueno, en un momento cuando nos reunimos un poco para ver la idea de que vengan a la radio, a ustedes les surgió el tema de hablar sobre género en salud, y vos recién también hiciste una introducción diciendo que es importante ponerle voz a esto. ¿Por qué la importancia de hablar de género en salud? Mira, no sabría por dónde empezar. Quizás para pensar desde un plano más macro y estructural, hay un montonazo de normas y leyes que establecen tanto convenios colectivos como formas de laburar en primer nivel o en salud pública con respecto a esto. Desde ahí podemos pensar desde la Ley de Protección Integral a las Mujeres, la Ley de la Identidad de Género, la Ley de Salud Mental, la Declaración de Alma-Ata. O sea, son muchos como el marco donde uno sale y empieza a pensar la salud descentralizada en los barrios con anclaje comunitario. Y bueno, nosotras, Pau desde Servicio Social y yo desde Salud Mental, nos encontramos en la práctica, quizás con una casuística, con muchísimas situaciones con este tipo de problemática, y que quizás si uno lo reduce a una mirada asistencial, se queda corta, porque es mucho más amplio, porque tiene una implicancia social, y justamente por eso empiezo desde pensarlo desde un marco legislativo. No es lo mismo hablar de género ahora que hace 10 años atrás o que hace 10 años atrás, donde las prácticas se tienen que repensar y se tienen que actualizar, ¿no? Decir hoy por hoy que una feminista no es lo mismo que decirlo en el hospital hace 10 años atrás, ponerse a hablar de ILE o de IBE, no es lo mismo ahora que hace 10 o 20 años atrás. Entonces, desde ahí, por eso quizás para enmarcar es en qué momento histórico estamos, y desde ahí pensar las prácticas, en el día a día con una perspectiva de género. ¿Sí? ¿Cuáles son por ahí las situaciones más frecuentes que ven? Y quizás, si lo pienso desde la parte más de lo que sucede en salud mental, en la práctica, quizás no es común que, hola, sí, tengo una problemática de violencia de género, ¿no? El motivo de consulta puede ser muchas veces diverso otro, y la sintomatología puede ser totalmente amplia, pero nos encontramos justamente que de base, cuando uno empieza a trabajar, situaciones de abuso y situaciones de violencia de género es como... no quiero decir una estadística que no es real, pero estamos hablando de una gran mayoría, donde si uno nada más lo piensa desde una mirada totalmente asistencialista, que no quiere decir que eso está mal, sino que tiene que pensarlo en complementariedad a un abordaje interinstitucional, saber en qué hay disponible en la ciudad para eso, y también justamente desde los centros de salud pensar un abordaje comunitario para esto, porque no es algo de salud nada más, es multisectorial y es multicausal. Entonces por eso necesita toda una amplia gama a la hora de pensar en cómo yo, agente de salud pública, me posiciono frente a esto, así como también qué tipo de herramientas tengo. ¿Notan que hay un mejor manejo desde salud a problemáticas de género? En eso estamos, me parece que es un trabajo
cotidiano, de hormiga, que venimos haciendo hace mucho tiempo, desde los lugares en los que estamos, como cada cual, bueno, los servicios en los que pertenecemos, el trabajo con cada servicio, a su vez, en conjunto con cada servicio en el hospital, con los demás servicios, desde los centros de salud. También conformamos allá hace varios años, desde el 2016, un comité hospitalario contra las violencias. Bueno, tiene un nombre más largo, Comité Hospitalario para el Estudio, Prevención, Abordaje de la Violencia de Género, pero es, bueno, el Comité contra las Violencias del hospital, en donde, bueno, justamente el objetivo es digamos, repensar las prácticas, la atención a las violencias en salud. Cuando decimos las violencias, es violencias de género, violencia obstétrica, no sé, el no acceso o los obstáculos en los accesos a la interrupción del embarazo, bueno, un montón de violencias, ¿no? Y justamente pensar eso, o sea, sensibilizar y capacitarnos como equipos, repensar nuestras prácticas y ir generando todas estas herramientas que quizás a veces tenemos que generar en salud para poder atender mejor esto, ¿no? Protocolos o dispositivos, bueno, recién hablaba Joana de las leyes que, somos salud pública y tenemos leyes que son un paraguas, ¿no? Un marco. Y bueno, entre ellas justamente está la 27499, que es la ley Micaela, ¿no? Bien. Entonces, bueno, justamente eso es una ley que nos obliga a capacitarnos en perspectiva de género a todos los agentes que tiene de la carácter administración. obligatorio. Y tiene carácter obligatorio. Entonces, bueno, desde ahí pensemos esto que hablábamos, ¿no? Tenemos que ir como ayornándonos y modificando las prácticas. Entonces, a mí me sorprende el rechazo que hay muchas veces en hacer, viste que cuando tienen que hacer esa pequeña capacitación se nota como mucho rechazo, que hay que hacerlo por nota, digamos como que todavía falta trabajar un poquito más. ¿Quieren contarnos un poquitito de qué se trata brevemente lo de la ley Micaela? Bueno, la ley Micaela es un poquito lo que decía recién, digamos, lo que plantea es la necesidad y la obligatoriedad de la formación en perspectiva de género para todos los agentes de la administración pública, de todos los poderes del Estado. Eso es la ley, digamos. ¿Cómo nosotras estamos tratando de llevarlo adelante? Bueno, desde el comité proponiendo acciones de sensibilización, talleres con les compañeros, o sea, por ejemplo, el lunes tenemos un taller sobre género y salud justamente con trabajadores y trabajadoras comunitarias de salud en terreno, que son, trabajan en los centros de salud, digamos, como una acción, por ejemplo. Estamos desde el comité también participando, impulsamos, digamos, una mesa de trabajo para elaborar el protocolo de abordaje a situaciones de violencia de género en el ámbito laboral, digamos, ¿no? Son como varias aristas y bueno, vamos tratando de... Sí, esto que por ahí vos contabas al principio de que no es lo mismo hablar hace 10 años que ahora. Sé que hace poquito hubo como una intervención en un servicio que, bueno, acostumbraba a maltratar a las mujeres, principalmente a las mujeres embarazadas, y intervino el comité de violencias. No, no sé si el comité de violencia no, quizás estás hablando de la mesa de género. De la mesa de género. De justicia, sí, de la defensoría. De la nota que hubo, sí, eso sí lo trabajamos en el comité. Sí. Bueno, en justicia, en la defensa pública, hay compañeras compañeros que impulsaron una mesa de género adentro de justicia, con lo importante que significa que también adentro del Poder Judicial se empiece a deconstruir un montón de prácticas, ¿no? Creo que, digamos, así como en salud, con todo el paradigma médico hegemónico, con años de paradigma médico hegemónico, bueno, así como en salud, en justicia y en todas las instituciones está esta necesidad de tener que incorporar esta perspectiva de género. Desde la mesa, desde la mesa de justicia observaron, hicieron un trabajo de diagnóstico con colectivas
organizaciones de base en Madrid y sí, pudieron obtener un diagnóstico de algunas cuestiones, de algunos obstáculos que veían en la atención a la salud, de todo tipo, en la interrupción voluntaria del embarazo, en violencia obstétrica, en distintas cuestiones, y lo trasladaron. Bueno, esa es una de las cosas que hemos tomado como comité para decir, bueno, entonces hay que elaborar internamente, ¿no? Claro, sí, No, sí, porque además por esperanzador, eso digamos. yo empecé porque hay una normativa y leyes que nos dicen es por acá, digamos, porque esto es una cuestión social y estructural, digamos, el patriarcado está instalado, digamos, y poder hablar de perspectiva de género incluye una relectura de las prácticas, ¿no? Entonces, no es a mí me parece bien, no, a mí, no, yo soy agente de salud y tengo que estar acorde con esta capacitación y con estas leyes vigentes, ¿sí? Y me parece que lo que funcionó ahí es un poco, bueno, a ver, se está garantizando estas prácticas, digamos, y esto también trae, vos hablabas de la resistencia. Sí, yo creo que sí, que hay resistencia, pero también por otro lado hay como mucha más flexibilidad a la hora de pensar. Digo, no es lo mismo, o sea, cada servicio tiene la especificidad, ¿no? Nosotros obviamente somos de la parte más psicológica y social, pero bueno, poder pensar a los usuarias, ¿no? No tan solo desde un recorte biologicista, ¿no? Por ejemplo, una también de las cosas que trabajamos en el comité es, si viene una mujer a la guardia o al centro de salud con algún tipo de lesiones o cuestiones repetitivas y solamente me puedo quedar con la lectura biologicista de lo que está pasando ahí y no puedo abrir la cancha para la interconsulta o no puedo abrir la cancha en el mismo consultorio para rever qué está pasando cuando hay indicadores, bueno, también significa un trabajo más amplio y desde una mirada de salud integral, ¿no? Que es un poco lo que apuntamos también a la hora, bueno, también la ley Micaela está muy buena porque te muestra lo que sería, por ejemplo, una entrevista de cualquier usuaria desde una perspectiva más médico, hegemónica, biologicista, y qué preguntas haces y qué no, y qué no preguntas haces y cómo eso hace que una entrevista sea totalmente fructífera o no, tanto desde los métodos anticonceptivos, digamos, pensar que que todo el mundo es heterosexual, digamos, también es un presupuesto donde, bueno, son como muchos temas que se entrelazan, pero sí apunta a esto, ¿no? A una amplitud, justamente. Y porque los efectos, ¿no?, de los estereotipos de género y de los mandatos, ¿no?, de los mandatos de género en las experiencias de salud, enfermedad, atención, digamos, devienen en un acceso diferencial entre varones y mujeres, ¿no?, a la atención de la salud. Es distinta la posibilidad de darse tiempo para atender la salud, ¿no? Es distinta la percepción sobre el propio cuerpo que tenemos mujeres y varones. La percepción de estar enfermo o estar enferma no se limita solamente a identificar el problema, identificar que me duele tal cosa o que, ¿no? Sino que la percepción de estar enfermo también tiene que ver con la posibilidad de estar enfermo, ¿no? ¿Cuántas veces las mujeres resignamos, la atención de la propia salud y queda invisibilizado por el mandato de tener que asistir o cuidar? Vine a hacerme el primer control porque después del parto como que deja 1 o 2 años, es lo habitual, que no se hace nada, porque se dedica solamente a los controles periódicos de su hijo o hija. Por eso es tan importante una mirada de género, porque si no nos quedamos en una mirada sancionadora, o no sé cómo decirle, o en una mirada de, bueno, no vino a atenderse, pero si tiene todo disponible, en el centro de salud hacemos, ¿por qué no viene? ¿No? O sea, yo podría también quedarme con esa lectura y no hacer esta otra lectura, ¿no? De que es una mujer, de puérpera, que tuvo hace poco su hijo, que quizás no sabemos, si tiene apoyo de una red. Capaz que es su elección, y ni hablemos de las realidades, no es lo mismo una persona, y en esto desde una perspectiva también social. No son las mismas realidades de todo, desde cómo está funcionando la casa, qué servicios tiene, qué posibilidad tiene, cómo me puedo ocupar de la salud. En eso también hay que ser como, la intersectorialidad que hay en respecto a esto, ¿no? Sí, aparte de una mirada de género, siempre decimos que es muy importante una mirada interseccional, digamos, ¿no? Desde la perspectiva de género, los feminismos y los estudios de género nos aportan esta herramienta de la interseccionalidad
¿no? Como para poder mirar estas realidades y entender de que, digamos, no es solamente el género, digamos, ¿no? Sino que hay un montón de otras cuestiones que se van interseccionando, como la clase social, como la etnia, como la edad, como ¿sí? Nacionalidad, como bueno, identidad de género. Entonces, todas esas son múltiples opresiones que se van imbrincando y que hacen, digamos, que no todas las personas tengamos las mismas posibilidades en el acceso. No es lo mismo una persona con determinado nivel adquisitivo o determinada clase o que tuvo posibilidad de acceso a la educación y tiene recursos económicos que una persona, que una mujer pobre, migrante que recién llega, digamos, a la ciudad, como a veces nos toca. No es lo mismo. Y entonces, ni hablemos, digamos, en digamos, ese punto también, cuando hay situaciones de género, perdón que te corte, Sí. pero me parece que es como muy importante a la hora de pensar y cómo no hacer una mala praxis o cómo no sea diatogénica nuestra intervención, ¿no? Teniendo todas esas realidades, uno no puede acotar en una entrevista, haces una denuncia o no. Sí. Como si eso fuera lo que Lo salva. determinante Sí, y para si la persona. pero no hiciste la denuncia. Claro. Cuando sabemos. No te lo tomás en serio. Claro, ¿viste? como pareciera Sí. que eso tiene una entidad mágica que se desaparecen todos los problemas. Que bueno, no me voy a meter en el tema de lo que sucede institucionalmente, ¿no? Con respecto a lo que es hacer la denuncia en sí misma. Pero digamos, muchas veces hacer una denuncia que causa que el agresor esté mucho más violento, que no tengan puertas, que se cierre, Sí. ¿entendés? Que no puede estar garantizada las cuestiones mínimas. Y bueno, que tampoco está garantizado un lugar digamos, para alojar a las mujeres. Son como muchas cosas. Entonces, a veces termina quizás recibiendo por parte de salud o de otra institución, bueno, pero no haces la denuncia. Entonces, es como, Sí, que a veces por ahí esto que decís, que apresurar esa denuncia como instancia a que te demos bolilla, digamos, a veces lo pone más en riesgo que, bueno, primero resguardar, acompañar y justo esto, de acompañar para después, en caso de que se se elabora una decida, se haga- estrategia pertinente exacto. según la realidad de cada una. Sí. Y también el tema de, viste, o culpabilizar también por el tema de los hijos y hijas, bueno, nada, no es cualquier cosa, no es alguien que se lo puedes tomar a la ligera. Tenés que saber cómo preguntar, de qué manera, saber que quizás si viene y lo dice, quizás no vuelva otra vez, que es parte de, que podés trabajar un montón de tiempo, articular un montón de cosas y que pueden volver con el agresor, que es parte de, y a veces eso en los equipos genera como también Rechazo, conflicto. Entonces, Sí. bueno, digamos, es algo que por lo menos desde nuestro lado tuvimos que capacitarnos un montón, aprender, trabajar en equipo y sobre todo pensar que esto no es algo que viene al consultorio y se resuelve ahí. A veces es en los merenderos, en las instituciones, En las escuelas, poder hablar desde muy temprana edad. Bueno, ¿qué es? ¿No? Hay muchos discursos antagónicos sociales respecto a qué es el género, ¿no? Ni hablemos las personas que quizás se van al extremo diciendo que no existe y estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, por eso es algo que tiene que estar en la agenda de política y de salud, ¿no? Sí. Porque es una cuestión estructural la que estamos hablando, no es que con una pastilla se soluciona. No, y también desde los equipos de salud estar más atento, buscar y no esperar esto de que venga el clásico o que nos pregunten directamente por eso, sino estar atentos a ciertas situaciones o a repeticiones, indicadores, como para... Me parece que eso, o sea, asumir que todos estamos en igualdad de condiciones y de posibilidades para elegir es seguir reproduciendo las desigualdades bajo un manto aparente de igualdad, digamos, las leyes dicen, no, si las leyes dicen que todos tenemos estos derechos, bueno, no, Sí. no, digamos, hay que ver las condiciones de vida, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso. Las leyes son hermosas, Claro, cómo se aplican. o sea, La no realidad es es la ley, lineal, no es lineal. El cuidado de por eso digo, es una noción muy compleja y ¿no? El cuidado de la salud. Todos entendemos lo mismo por cuidado de la salud, por cuidarnos la salud, digamos, ¿no? El cuidado de la salud me parece que tiene como un requisito, digamos, supone poder anticiparnos, una práctica anticipatoria, ¿no? Y esa práctica anticipatoria tiene que ver con poder tener la capacidad de anticiparte, requiere
condiciones de vida dignas. Sí. ¿No? Cosas tan básicas como esas, pero que a veces no son tan básicas, no están en la lectura de todos, como esto, ¿no? Decíamos, incluir una perspectiva de género en salud también implica, como decía yo recién, no presuponer que todos somos heterosexuales, o sea... Y también que esto involucre a todos los servicios, porque nos ha pasado en varios encuentros que por ahí ciertas temáticas, por ejemplo, cuando hablamos de lo que era la prevención del suicidio infanto-juvenil, era como, bueno, salud mental. No, salud mental no, todos. Escuelas, centro de salud, psicólogos, asistentes sociales, médicos, pediatras, clínicos, todos tenemos que estar alertas de eso. Y en violencia de género pasa lo mismo. El pediatra, el clínico, el generalista, todos tenemos que estar atentos a detectar situaciones, y si uno no se siente por ahí con las herramientas para ayudar o contener, buscar con quién, ¿sí? Y me parece que esas redes son las que son valiosas. Así se trabaja en equipo y en los centros de salud. Me parece que esa es como la lógica que debiera suceder, y que de hecho sucede, bueno, por lo menos en la mayoría, digamos, el trabajo en equipo, y que desde cada lugar es posible quizás a veces identificar aportar un indicador, la médico o el profesional que sale del consultorio, que viene y te dice, che, me preocupa tal cosa, venís, podés acompañarme en la entrevista porque observé tal otra, y eso es trabajar en equipo, eso es poder, digamos, por ahí alojar esa problemática, alojarla a esa mujer, digamos, o a esa persona, y poder ofrecer una escucha que no es solo, o sea, una escucha con todo lo que implica una escucha, ¿no? Alojar. Sí, yo creo que por suerte... si hablamos de salud pública y si hablamos primer nivel de atención, así como somos críticas en unas cosas, en otras cosas creemos que se ha avanzado un montón, digamos. Se piensa desde una estructura de equipo y se piensa desde un abordaje integral la salud. Y es desde ahí. Y todos los viernes tenemos reunión de equipo donde uno puede problematizar estas cuestiones. Y capacitaciones, reflexión, porque justamente no es nada más ni la médica que va a poder resolver, ni es nada más la psicóloga lo que va a resolver, ni la trabajadora social. Tiene que ver con todo, digamos. Hacen un gran trabajo las trabajadoras comunitarias en terreno, digamos que es parte de su diario ir a los domicilios. Bueno, varias gente del equipo hacemos domicilios, y digamos, es también desde la construcción desde ahí, ¿no? Me parece. Ante situaciones de violencia, ¿hay algún servicio o número al que se pueda llamar en concreto, o uno se puede acercar a cualquier centro de salud, al hospital? Si hablamos yo hablo por salud. En los centros de salud está, digamos, por eso, es raro que te digan, hola, sí, tengo un problema de género. Por lo general, hay admisiones o de salud mental en forma semanal o quincenal en los centros de salud, si es particularmente con eso. Si no, hay mucho que sale en el consultorio, si la persona lo manifiesta, digamos, y no tan solo a veces es la mujer, claro, sino no también tiene que puede ir a un ser servicio en particular, se puede acercar. Debería ser recepcionado desde la enfermería, de la farmacia. Así se piensa, así también, esto también pasaba con situaciones de deseos de interrupción del embarazo, ¿no? Que esto no quede nada más, cualquier parte del equipo puede recepcionar esto y lo trabajamos pertinentemente después. Bien, ¿no? Esto tiene que ver con la sensibilidad, que no es lo que decía, no es la pastilla que soluciona esto, es problematizarlo, sensibilizar, saber que es algo que es como el inicio de todo un proceso. Entender que esto es social, estructural, que es la sociedad en la que vivimos, y que, que salud tiene una gran, digamos, puede aportar bastante a la hora de acompañar estas situaciones. Bien. ¿Iban a hacer alguna jornada, contabas? No, quizás ya que paso con esto que te decía que tenemos anclaje comunitario, el 28 de mayo, que cae sábado, es el Día de la Acción. Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, vamos a estar haciendo algunas actividades, pero lo que decíamos es, el lunes tenemos un taller sobre salud y género con trabajadoras y trabajadores comunitarios. Yo de paso un chivo que vamos a empezar una actividad de un taller que es más
tiene como un anclaje más psicoeducativo, ¿no? Para poder trabajar con la comunidad en el Centro de Salud San Miguel, Sí. que se llama Si no hay amor, que no haya nada, que lo hacemos mancomunado entre el Roque González y el Ruca Khalil, y también con la gente que desde del centro cultural estamos empezando con la convocatoria para trabajar esta temática, pero bueno, esto tenía que ver con eso, de poder salir del consultorio y poder pensar en estos talleres de promoción y prevención. Excelente. Estos últimos años, por ejemplo, desde el Favaloro estuvimos haciendo un proyecto en conjunto también que tiene que ver con género, que se llamaba Desdibujando el Género, y fue en conjunto con el Instituto de Formación 805. Entonces una profe de dibujo, que es Julieta Nerone, vino a unas horas o sea, a salud, al centro de salud, y bueno, y teníamos un espacio para mujeres todas las semanas. Principalmente en el Favaloro trabajamos con mujeres migrantes, y bueno, también estuvo muy interesante, pero digamos, es lo que decíamos, ¿no? O sea, a veces es esto, es con anclaje territorial, es interinstitucionalmente, es haciendo estos trabajos en conjunto con otras instituciones a veces, para pensar otros abordajes posibles, para diversificar las herramientas. Claro. Excelente. ¿Algo más que quieran aportar? La verdad que fue bastante, digamos, completo. No paramos. Estuvo buenísimo. No, eso, que la importancia de esta mirada que es reconocer que la relación entre los géneros es una relación desigual de poder, entonces no perdamos eso de vista, y un poco esto, ¿no? La necesidad de, no solo en salud, sino también en todos los ámbitos, Sí. digamos, la necesidad de la sensibilización en perspectiva de género, ¿no? En A eso seguir estamos luchando. Bueno, y agradecer la oportunidad de poder sí. hablar de esto, que nada, que también tiene que ver con esto, con empezar a deconstruir los diferentes sectores y lugares. Excelente. Bueno, les agradecemos mucho la A visita. vos. Esto es Pensar en Salud y nos vemos el viernes que viene.